Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 20, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad, y sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Energía al Día, un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Sedigas, la Asociación Española del Gas que te acerca la actualidad del sector del gas natural y su apuesta por la sostenibilidad de la mano del biometano e hidrógeno renovable. Hoy ponemos el foco en el biometano, sí, en el biometano, y lo hacemos para ver el potencial y sobre todo qué es lo que puede aportar una planta de biometano al municipio donde se instala en España, pensando en el empleo, pensando en la descarbonización, pensando en la economía circular, pensando en la energía, en el biometano y mucho más. Hoy vamos a intentar sacarle partido, explicarlo de forma didáctica, cercana, y lo hacemos con Nayara Ortiz. Nayara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, que es secretaria general de Sedigas, que es la Asociación Española del Gas. Natalia es ingeniera química, así que a ti lo de las fórmulas te da muy bien, ¿no? Sí, me gusta. Sí, te gusta. Yo la verdad es que ahí a mí me pillabas por letras puras, todo lo contrario. Bueno, unos números, otras letras, no Ya. la combinación. Bueno, y muy especializada de siempre en el tema del medio ambiente y supongo que ahora encantada con esto del biometano, porque es algo que se toca, que es una realidad. Totalmente de acuerdo, es una realidad. Tenemos antes combustibles fósiles, tenemos gas natural, tenemos carbón, pero ahora es la oportunidad de poder ir hacia los gases renovables, que es, como comentaba Susana, lo que realmente me gusta, lo que está también Europa centrada en descarbonización, medio ambiente, reducción de emisiones, residuos, y aquí en el programa de hoy pues podemos tocar un poco todo, o sea que es una maravilla. Antes de que me hables del potencial y de los beneficios de una planta de biometano en cualquier municipio donde se instale, ¿cómo son las plantas de biometano? A ver, las plantas de biometano es una industria, lógicamente, pero es muy pequeñita. O sea, hay algunas plantas de biometano ya en España, tenemos 10 de momento, son poquitas, pero ya las tenemos, se pueden ver, y son una planta, básicamente, tiene, a partir de la materia orgánica que tienes tú como para poder producir biometano, pues tienes unas balsas de recogida de ese biogás que se genera a partir de esos residuos, y a partir de ahí un equipo de digestión anaerobia, que a partir de ahí sale el biometano. O sea, que realmente son plantas muy pequeñitas, ocupan, podríamos decir, como 2 habitaciones como mucho, dependiendo del tamaño, lógicamente, pero es algo muy sencillo que ya está, es una tecnología madura que ya está implementada en
otros países y que Europa está apostando por ello. Una tecnología madura que utiliza como materia prima los desechos, los residuos, tanto humanos, urbanos, como también los procedentes de la ganadería y la agricultura. Y aquí España tiene un gran potencial porque somos una potencia en cuanto a agricultura y ganadería. Correcto. El biometano al final se produce a partir de materia orgánica, que son todos los residuos que tienen esa materia orgánica, ¿no? ¿Dónde están esos residuos con materia orgánica? Pues tenemos, como comentaba, los residuos de agricultura, los residuos de ganadería, residuos del FORSU, que llamamos, que es la fracción orgánica, los residuos sólidos urbanos, que es el contenedor marrón que tenemos en nuestras casas, a partir de lodos de depuradora, que también tiene materia orgánica en todas las estaciones de depuración de aguas, las que tenemos las aguas residuales que llegan a la estación de depuración, ahí se generan unos lodos con materia orgánica que también se puede producir biometano, y a partir de los vertederos también hay residuos con materia orgánica que generan ese biogás que puede utilizarse para producir biometano. Potencial tenemos, lo conocéis, tenemos un estudio que hicimos ya en Sedigas que se publicó finales del 22-23 y tenemos un potencial para descarbonizar aproximadamente en 50% la demanda de gas natural, los 163 teravatios hora que llevamos comentando. Entonces, tenemos potencial, es una manera de generar esa reducción de emisiones, de producir ese biogás, biometano de origen renovable en nuestro propio país. O sea, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. El 50% del consumo de gas podría venir del biometano, de la utilización de esos residuos orgánicos a través de esas plantas, ¿no? Correcto. Tenemos el potencial es los residuos con materia orgánica. Vale. Entonces, si eso genera un biogás. Si nosotros recogemos ese biogás que están produciendo esos residuos, podríamos descarbonizar el 50% la demanda de gas natural. ¿Y la tecnología ya está preparada? La tecnología es una tecnología madura que se está utilizando en otros países. Por un ejemplo, Francia tiene 700 plantas ya de producción de biometano, o sea, es una tecnología madura, probada, segura, que no podemos desaprovechar la oportunidad en España para poder pasar de esas 10 plantas que tenemos actualmente pues a las 2.000 previstas que teníamos según el potencial, que tenemos que ir poco a poco, pero es una oportunidad para poder llegar a ese potencial. Me has dicho Francia 700 y nosotros. Nosotros 10. ¿No te has comido ningún cero? No me he comido ningún cero. Las 700, Francia está en una media de 2-3 plantas por semana y España pues... Es verdad que hemos pasado de 1 en 2022 a 10 en 2024, o sea que el porcentaje no es malo, o la tendencia no es mala, pero todavía nos falta. Bueno, vamos a mirar en positivo y vamos a ser constructivos pensando en el potencial y todo el camino que tenemos por recorrer. Imagínate que yo soy un municipio. Entiendo que cerca de las grandes ciudades ahí son lugares idóneos para montar una planta de biometano, pero entiendo también que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, ahí también hay mucho terreno y hay muchas plantas ganaderas y también de agricultura. A un municipio que llegue una empresa y que diga toc, 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 yo quiero montar aquí al lado de esta finca ganadera mi planta de biometano. ¿Cómo convencerle? ¿Qué le decimos? A ver, por una parte comentabas zonas rurales, zonas más de ciudades, ¿no? O sea, tenemos en España un problema de reto demográfico y de hecho yo siempre lo comento como anécdota, pero es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿vale? Por tanto, ese reto, o sea, es una de las oportunidades que tenemos con estas plantas. Tú comentabas ciudades. Para mí el hecho más que ciudades es los municipios están en mejor posición. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de residuos agrícolas ganaderos que normalmente están en zonas rurales, no en medio de la ciudad. Además, los vertederos no están en la ciudad, ya están alejados de la ciudad. Estaciones de depuradoras, lo mismo, no están en la ciudad, están fuera. Entonces, primero, una oportunidad para las zonas rurales que ya tienen problemas con descarbonizarse y la gestión de esos residuos de agricultura, ganadería, etcétera, para poder producir una energía a nivel local y además descarbonizarse ellos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Que también como dato, las ganaderías, por ejemplo, las vacas, todo el mundo sabe que emiten mucho metano y el metano es incluso más contaminante que el CO2 a nivel de cambio climático. Entonces, las zonas rurales, oportunidad, porque, como decimos, muchos de esos residuos con materia orgánica, tanto ganaderos como agrícolas, como los que como hemos comentado, vertederos, estaciones de depuración, están en las zonas rurales. ¿Qué beneficios tienen? Primero, descarbonizar
El sector primario es un sector súper complicado de descarbonizar, porque en las industrias pueden tener más innovación, más tecnología, pero el sector primario, pues al final es un sector que es complicado, ¿no? Entonces, es una manera de ayudarles a reducir esas emisiones que las tienen per se. O sea, esas emisiones, si no hacen nada con ellas, se van a la atmósfera y contaminamos, ¿no? Para el cambio climático. Si nosotros las recogemos, de esa manera, ese biogás lo capturas en esas balsas, a partir de ahí pones la planta que decimos con la digestión anaerobia y produces biometano que lo puedes inyectar directamente en la red actual de gas natural. O sea, al final ese biometano es prácticamente la misma composición que el gas natural, que es metano, y puedes inyectarlo en la red para que pueda llegar a la demanda final. ¿Qué más? Gestión de residuos. Los agricultores ganaderos tienen un problema y tienen que pagar mucho por esa gestión de esos residuos. Aquí estamos ayudando a, oye, aprovechemos esos residuos, gestionémoslos bien para poder producir ese biometano, ¿no? Y para ingresar. Para ingresar, claro, para poder ingresar. Y también hay otro tema de economía circular. Con ese, no hemos comentado todavía, pero cuando produces ese biometano, luego tienes un residuo también dentro de ese proceso que se llama digestato. Ese digestato se puede utilizar como fertilizante orgánico. Lo que hace es que ellos se ahorran dinero no teniendo que comprar ese fertilizante químico y utilizando el propio residuo que se genera al producir ese biometano. Por otra parte, temas de generación de empleo, muy importante, no lo hemos comentado todavía. Al final, con esas plantas podemos crear entre 10, 12 empleos por planta de forma directa. Y puede llegar hasta unos 35 empleos de forma indirecta. Ahí entiendo que arraigas a la población, ¿no? Claro. Mucho será empleo cualificado, ¿no? Mucho personal de mantenimiento relacionado con también la tecnología, las plantas, ¿no? Total. De biometano. Sí. Y hay para muchos municipios que agonizan, ¿no? Que tienen las escuelas vacías. Claro. O se quejan. Bueno, es una forma de generar empleo. Sí, además es que no hablamos solo de... O sea, hay dos tipos de empleo. El de las construcciones de estas plantas, que lógicamente son números mucho mayores, pero son temporales porque son durante la construcción de la planta, pero hablamos de 62.000 posibles empleos si generamos todo el potencial. O sea, si abastecemos todo el potencial, 62.000 empleos para operación y mantenimiento. ¿Qué significa eso? Operaciones o empleos, de calidad que tenemos en el propio municipio y a largo plazo. La duración de estas plantas puede ser 15-20 años. O sea, no estamos hablando de la construcción que podría ser 6 meses, 1 año. Entonces, son empleos cualificados y otra de las bondades de estas plantas es que no se trata de un parque eólico solar que tú lo puedes gestionar con un centro de control desde Madrid, sino que ahí realmente las personas tienen que estar en las plantas para poder gestionar todos los residuos, para poder hacer las limpiezas, para poder cualificar que la calidad del gas se puede inyectar. O sea, es personal que tiene que estar en la propia instalación realizando esos empleos. Y ese gas que se produce a partir de los residuos orgánicos, ese biometano, se puede utilizar ya, porque la red de transporte es la misma que la que utilizamos con el gas natural. Correcto, es lo que comentábamos antes. No hace falta hacer inversiones prácticamente en la red ni de transporte ni de distribución de gas, porque al final es el mismo componente químico. Yo como química al final es metano en un 95-96%, igual que el gas natural. La composición del gas natural son 95-96% de metano y la composición del biometano es la misma, no del biogás. El biogás es un 60% de metano, pero la grading que llamamos, esta digestión anaerobia, lo que hacemos es quitar las impurezas y elevar ese porcentaje de metano a 95%. Considerando que el biometano es la misma composición química que el gas natural, podemos utilizar las mismas redes y no solo las redes, sino los equipos de la demanda final. ¿Qué quiero decir con esto? Que la caldera que tenemos en nuestra casa, tanto tú, Susana, como yo, se puede utilizar biometano y ya están utilizando biometano en vez de gas natural, como la industria, una acería, un cemento, pueden utilizar ese biometano para descarbonizarse sin tener que cambiar sus hornos o por hidrógeno o por otra forma de energía, ¿no? Y igual para transporte también podemos utilizar ese biometano para los autobuses, que ya están, los autobuses de Madrid ya tienen biometano y al final es lo mismo que se el gas utiliza natural. Igual que el gas natural. Lo mismo, sin tener que hacer ninguna inversión, porque es el mismo componente, pero de origen bio, que siempre digo yo, que además es renovable y a partir de unos residuos, que no nos tenemos que traer el gas natural desde Argelia ni desde Trinidad y Tobago, sino que lo producimos aquí. Bueno, me decías, esto genera empleo por la pata de construcción, por la parte de operación, por la pata de mantenimiento. Esto ayuda al agricultor o también al ganadero porque puede quitarse ese coste
de los residuos, lo puede utilizar para fertilizantes y al mismo tiempo puede conseguir ingresos por la venta de ese biometano. La red de transporte está, nuestras calderas están preparadas, está preparado también el autobús y las fábricas y las industrias estarían preparadas para recibir ese gas, igual que reciben el gas natural, por el mismo tubito y por el mismo conducto. Ayudaría a la descarbonización porque emites menos y luego al mismo tiempo reduces tu dependencia energética de energías fósiles. Pero en algunos municipios pues hay algunas voces que no se fían, que dicen esto va a ser como lo de los molinos de viento, que hacen un ruido tremendo, que nos matan a los murciélagos, los pájaros y nos van a arruinar. Aquí hay mucho de desinformación, ¿no? O de no saber muy bien. Sí, yo creo que es desinformación, incertidumbre, ¿no? Al final todo proyecto, industria nueva, claro, cualquier cambio, la gente es reticente y además el no saber, ¿no? Lo que decimos, la incertidumbre crea, bueno, pues un poco de miedo, pero lo que creemos que tenemos que hacer desde sectores, pues es aprovechar estos programas, ¿no? de radio también y otros foros para poder comentar a todo, sobre todo la gente de las zonas rurales, la importancia de este tipo de energía, una oportunidad de creación de empleo, de ayudarles a ellos también, tanto en el sector primario, agricultura, ganadería, como los ciudadanos que están en las zonas rurales, que además quieren seguir quedándose en las zonas rurales y es una oportunidad para ellos para poder trabajar en estas plantas también, poder sentirse parte de generar una energía renovable, poder descarbonizar, que es uno de los retos principales a nivel nacional, europeo, a nivel internacional. Y yo creo que tienen que entender todo eso que estamos intentando explicar ahora, que se entienda y que lo vean como oportunidades y no como que no un rechazo y una mala práctica. Desde el sector estamos convencidos. Como decía antes, otros países, Francia, Alemania, ya llevan años apostando por ello y creemos que es importante y solo falta un poco de confianza de intentar poner las reglas de juego para que todos lo hagamos bien. Claro, me decías que el biometano es ya una realidad, que es una materia prima, una energía que está madura, que está aprobada, que está segura y todas las plantas que hay en España, las 10 y las muchas que va a haber en los próximos años, o sea, cumplen todos los estándares de seguridad, de calidad, de respeto al medio ambiente. Eso ni se pone en duda. No, a ver, lógicamente las tecnologías van avanzando, pero el sector gasista tenemos más de 50 años de experiencia con gases. Al final, biometano sigue siendo un gas, igual que gas natural, pero además, como vuelvo a insistir, de origen renovable, por lo que estamos descarbonizando. Entonces, es una manera el sector tiene experiencia, hacemos las cosas bien. Yo creo que se ha demostrado que también es un sector que, pues, lógicamente, nos preocupa la seguridad, nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa la calidad del trabajo, o sea, nos preocupan muchas cosas y lo queremos seguir haciendo de la misma manera para estos nuevos proyectos de biometano. Ahí es muy importante que los municipios se pongan de vuestro lado, ¿no? Y que os ayuden. Con menos trabas burocráticas, ¿no? Con permisos que sean mucho más ágiles y que vean realmente las bondades que tiene para el municipio, para la población, para el medio ambiente, el poner una planta de biometano ahí al lado, que decías que es 2 habitaciones, ¿no? Como esto. Sí. Bueno, a ver, está también Valdemín Gómez, que es mucho más grande, ¿no? Porque ya está el vertedero involucrado, etcétera, pero bueno, una planta con un vertedero clausurado es lo que os digo, suele ser poco espacio, pocos metros cuadrados y es una manera de poder fomentar esa generación de producción de energía. O sea, al final yo creo que hay muchas más bondades que riesgos y es importante pues que el ciudadano y sobre todo las zonas rurales sea consciente de que podemos tener una oportunidad para generar ese biometano, que además es que ya Europa nos lo pidió cuando hubo la crisis de Rusia y Ucrania, ¿no? Había una parte de dependencia, un problema de dependencia de seguridad energética y aquí es una manera de que aprovechemos nuestra materia prima para poder generar este biometano. Bueno, tenemos un amplio recorrido por delante, ¿no? Sí, llevamos ya años trabajando en esto y estamos seguros que poco a poco vamos avanzando mucho. Se ha avanzado mucho en los últimos años y seguramente también pronto tenemos el Salón de Gas Renovable en Valladolid. Bueno, que nos vemos ahí, ¿no? El día 2 de octubre. 1 de octubre. 1 y 2 de octubre y el 1 también estaremos aquí otra vez. Bueno, vamos a hacer un programa especial, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía va a estar allí en ese salón en Valladolid, va a estar toda la industria
los principales actores y bueno, pues intentaremos sembrar, ¿no? Y empujar un poquito, ¿no? Y que se den cuenta de la oportunidad que tenemos. Eso es. Y que hay que ponerse, hay que remangarse, ¿no? En este arranque de temporada. Sí, a ver, el reto, como decimos, el reto de la descarbonización es tan amplio y tan importante que todas las tecnologías yo creo que tenemos que aportar, y el biogás, biometano es una oportunidad, igual que el hidrógeno, que también se ha hablado mucho en este programa, y bueno, otro tipo de energías también, y todos tenemos que aportar un poco para que realmente consigamos los objetivos. Pero el biometano es de presente. El biometano es de presente. En unos países más que en otros, pero sí, en España ya lo tenemos, como decimos, hay 10 plantas, se está produciendo ya biometano en España y muchos ciudadanos no son conscientes, pero lo tenemos en nuestras casas ya. Pues Nayara Ortiz de Mendivil, secretaria general de Sedigas, un auténtico placer, lo ha explicado muy clarito. Muchísimas gracias, Susana. Mucho más claro que se llama la tabla, ¿no? La tabla periódica, ¿no? Sí, que eso es como ver dibujitos y chimpún. Más fácil que eso. Ayer justo estuve con mi hijo viendo la tabla periódica, así que... Sí. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti, Susana. Hasta luego. Desde la Fundación La Caixa, lanzamos la convocatoria de acción social en el ámbito rural para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio y contribuyan a frenar la despoblación. Si eres una entidad social, infórmate sobre cómo presentar tu proyecto del 16 de septiembre al 15 de noviembre en fundacionlacaixa.org. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. El talento se ha convertido en uno de los recursos más codiciados en el entorno empresarial actual. Un reciente estudio de Manpower Group pone de manifiesto la creciente dificultad que enfrentan las empresas para encontrar los perfiles adecuados. En España, un 24% de los directivos confiesan que tienen serios problemas para identificar y contratar a los profesionales que necesitan. Esta tendencia, lejos de ser aislada, se replica a nivel global y tiene implicaciones directas en la competitividad de las organizaciones. Esto nos dice Javier Martínez, CEO de Lumon España y vicepresidente ejecutivo del grupo Lumon, sobre las dificultades que existen a día de hoy. Bueno, supongo que ha habido pues diferentes cambios que hacen que quizás ciertas profesiones pues tengan falta de recursos, pues los cambios de forma de vida, supongo, expectativas, etc., ¿no? Pues antes la gente nos poníamos ciertos objetivos más a largo plazo y quizás eso está cambiando. Según el informe, la escasez de talento se ha convertido en un factor determinante en la evolución del empleo. Este fenómeno plantea un desafío considerable para empresas, instituciones y la sociedad en su conjunto. ¿Cómo afecta esto a la competitividad y qué pueden hacer las empresas para lidiar con esto? Creo que se está afectando a la competitividad en cuanto a que cuando te faltan recursos, obviamente se te corta la posibilidad de crecer tan rápido como podrías. Eso es muy claro y afecta mucho, ¿no?, a los proyectos, y hay que saber pues lidiarlo, levantarlo, girar, cambiar, ¿no?, para volver a ser atractivo y salirte fuera de saber surfear, ¿no?, esa ola y ser diferente. El estudio también resalta 5 tendencias clave que marcan el futuro del empleo. Entre ellas destaca el concepto de Talent Magnet, que se refiere a la necesidad de crear un entorno atractivo para captar el mejor talento en un escenario cercano al pleno empleo. Las Skills Revolution subrayan la demanda de nuevas competencias, especialmente la Learnability, es decir, la capacidad de aprender continuamente. En cuanto al liderazgo digital, se espera que los líderes de las organizaciones cuenten con el talento adecuado para gestionar la transformación digital. Estas son las habilidades que destaca Javier Martínez.
las soft skills hay que seguir desarrollándolas. Creo que las empresas tienen dos enfoques claros y las personas igual, ¿no? El desarrollar las capacidades tecnológicas es una, lo estamos viendo con la fuerza que está llegando la inteligencia artificial, y otra es enfocarse en las personas. Las empresas que estén enfocadas en las personas, en desarrollarlas, en hacerles avanzar, en también coger personas que a lo mejor no se ven o no han tenido la oportunidad de desarrollar ciertas habilidades y ayudarles a hacerlo. Otro punto importante es la Talent Experience, que se refiere a la creación de relaciones sólidas con los empleados, ofreciendo una propuesta de valor que los motive a quedarse. Por último, el informe destaca la Hybrid Talent Ecosystem, la creación de entornos laborales más diversos y complejos, donde la colaboración y la adaptabilidad son esenciales. Las estrategias para incentivar el talento pueden ser mucho más fáciles de lo que parece, y estas son las bases para ello. Pues mira, muchas veces nos volvemos locos, pero yo creo que hay que volver a lo básico y hay que volver a la cercanía, a la comunicación, a entenderse, a escucharse de manera activa, a ser personas. La comprensión es la base del entendimiento y como decía, con una buena comunicación se va a llegar a todo eso. No es tan difícil, no hay que complicarse la vida. El futuro del empleo en España y en el mundo necesita resolver esta escasez de talento. La solución: atraer a los perfiles más cualificados y fomentar el aprendizaje y la adaptación continua de los profesionales. A medida que el mercado laboral sigue evolucionando, empresas e instituciones deberán trabajar juntas para construir ecosistemas laborales más inclusivos y dinámicos. El talento será el motor de crecimiento y sostenibilidad. ¿Responsable de formación o director de recursos humanos? Atención. ¿Quieres rentabilidad? 8 Belts. Somos la única empresa del mundo que por contrato te devuelve el dinero si tus equipos no aprenden inglés en 8 meses. Obtén 10 veces más resultados por cada hora de estudio comparado con otros métodos y con una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Belts. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresas. 8 Belts. Hablando inglés. Garantizado. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Estamos en marcha un día más, un martes más, una semana más, hablando de hidrógeno aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, con el foco puesto en los valles del hidrógeno. Es nuestro tema del tercer capítulo de la temporada. Vamos a hablar de esos valles del hidrógeno y de la situación del sector también en Chile. Pues nos lo va a contar un invitado muy especial que acaba de llegar de allí, de Chile. Es Tomás Villanueva, que es gestor del proyecto senior y coordinador del área de consultoría de Ariema, junto a Enrique Girón. Desde la compañía nos va a ayudar a entender las principales noticias y todo lo que se mueve en el sector, las últimas cosas que hay que saber de esta semana, con las que comenzamos como siempre este espacio. Arrancamos. Noticias que nos acerca Paloma Arnaldo, así que empezamos hablando de empresas de BP y de Iberdrola, que van a abrir la mayor planta de hidrógeno verde del país, España, en la recta final de 2026, en la refinería de Castellón. Las compañías energéticas invierten más de 70 millones de euros en la primera fase del proyecto, un electrolizador de 25 megavatios cuya construcción permitirá crear 500 empleos directos. La planta permitirá dejar de emitir 23.000 toneladas de CO2 al año. De este modo, se materializa un acuerdo entre dos de las principales empresas energéticas del mundo que permitirá poner en marcha la primera fase del proyecto Hyval, la construcción, operación y mantenimiento de un electrolizador de 25 megavatios de hidrógeno verde para abastecer a la refinería, que se llevará a cabo durante el año 2025. Media docena de empresas se han interesado por producir hidrógeno verde en escombreras. Repsol y Cobra Solutions toman la delantera tras recibir ayudas directas para montar fábricas de 100 y 200 megavatios respectivamente. Es noticia también la inquietud que hay en Navarra ante el pulso de China en la carrera del hidrógeno. El país ha comprometido inversiones milmillonarias en suelo español. Algunos de los proyectos
que han anunciado firmas chinas competirán de forma muy directa con el promovido por Nordex Electrolyzer en la región. Precisamente, una compañía china, Envision, va a invertir 900 millones en una planta de hidrógeno verde en España. Es una de las inversiones desveladas durante el viaje a China del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que tuvo como objetivo lograr inversiones de las principales empresas asiáticas en nuestro país. Se prevé que la futura fábrica de electrolizadores de Envision se comience a construir durante el primer semestre de 2026. Podrá suponer la creación de hasta 1 millar de puestos de trabajo, aunque por el momento se desconoce la localización exacta de la misma. Seguimos en el exterior. Bruselas cree que la Unión Europea está en la trayectoria para cumplir los objetivos de hidrógeno verde. Lo dice en un informe que señala que para finales de 2024 la Unión Europea podrá alcanzar una capacidad de 0,8 gigavatios en nuevos electrolizadores necesarios para descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno, un vector energético este último que Bruselas considera crucial para descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar como el transporte marítimo, la aviación o la industria pesada. Alemania y Australia van a invertir 400 millones en proyectos de hidrógeno. El acuerdo desbloqueará una inversión compartida de 660 millones de dólares, unos 400 millones de euros, en proyectos australianos de hidrógeno. La financiación conjunta, disponible a lo largo de los próximos 10 años, apoyará el nuevo suministro comercial y el acceso al mercado europeo, incluso mediante la garantía de compra. Y Fortescue inicia la construcción de la planta de 50 megavatios de hidrógeno verde en Gladstone. La empresa de mineral de hierro y energía verde Fortescue ha puesto la primera piedra de su proyecto de hidrógeno verde PEM 50 de 150 millones de dólares en Gladstone, Queensland. El proyecto de 50 megavatios en 2 fases se cerró financieramente a principios de este año y está previsto que empiece a producir hidrógeno en 2025. 11:35, vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa inicia su actividad como trader de biometano para descarbonizar su actividad y la de sus clientes industriales. La compañía energética ha iniciado operaciones en este sector con la compra de 25 gigavatios por hora de biometano producido a partir de residuos orgánicos en la planta de Valdemín Gómez, Madrid. Esta adquisición permitirá a Cepsa Química sustituir el gas natural en sus plantas industriales en España, evitando la emisión de más de 4.400 toneladas de CO2. Alisa Acuña, directora de Trading de Cepsa, ha destacado que esta operación avanza en la estrategia de transición energética de las empresas, promoviendo la economía circular y una energía más sostenible. El biometano, obtenido del biogás mediante la descomposición de residuos, reduce hasta un 90% de las emisiones de CO2 en comparación con el gas natural. Cepsa tiene el objetivo de gestionar 4 teravatios por hora anuales de biometano para 2030, suficiente para abastecer a 650.000 hogares. La compañía se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050, siendo el biometano un actor clave en estos planes. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 11:37 de la mañana, por cierto, está compareciendo en directo Teresa Rivera, ya saben, desde esta misma mañana, oficialmente nueva vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transición y Competencia. Así que tendrá entre su cartera las reglas antimonopolio de la Unión Europea. Tendrá también esa transición verde, una apuesta clara que durante la anterior legislatura llevó a cabo la Comisión Europea, liderado por la presidenta Ursula von der Leyen, y que deja en manos toda esa transición de Teresa Rivera. Enrique Girón, Ariema, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Atraco a las 11:37 de la mañana. Pues queda todo el tema de hidrógeno por desarrollar, el Banco Europeo del Hidrógeno, todos estos corredores, el H2Med, todo esto de Rivera, que ha apostado mucho por el hidrógeno desde aquí, desde el gobierno español. La verdad es que le queda trabajo, pero van en buena ruta. Tienen casi todo el paquete legislativo de hidrógeno desarrollado en la Comisión. Ya empezaron en 2020 con toda la estrategia, pero ya han ido con los distintos actos delegados y demás. Están avanzando mucho y hay que rematar, evidentemente, siempre hay que avanzar un poquito más. Pero han hecho mucho desde la Comisión Europea para fomentar el hidrógeno, porque creo que la apuesta es muy, muy clara, evidente. El
Europa quiere hidrógeno y quiere hidrógeno verde, y va a ser uno de los vectores que va a ayudar a la descarbonización para llegar a ese famoso net cero en 2025 o de 2050. Menos mal que no es 25, que si no íbamos corriendo para 2050, pero sí. Hablando de plazos, una de las noticias que nos contaba ahora Paloma es que ese informe de la Comisión de Bruselas que cree que la Unión Europea está en trayectoria, que estamos en hora para cumplir los objetivos de hidrógeno verde. ¿Estamos así o no? ¿O es un poco optimista? He de decir que esa noticia me ha llamado mucho la atención porque... ¿Sabes que a veces unos dicen una cosa y otros otra? Pues este caso es exacto. Hubo un informe hace poco, y yo creo que esta noticia viene en como reacción a aquel informe donde decía que íbamos muy, muy desencaminados del Court of Auditors de la Comisión Europea, y yo creo que han empezado a decir, vamos a revisar mejor cómo vamos. Creo que nos estamos acercando, hay muchos anuncios, el problema es ver que los proyectos llevan a término, porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir, y esto lo hemos hablado muchas veces. La gente está dispuesta a invertir, ven que en el hidrógeno hay un negocio que va a ir hacia adelante, pero falta ese remate final de quién usa ese hidrógeno ahora, porque todavía el hidrógeno sale un poco caro comparado con otros vectores energéticos limpios o menos sucios, vamos a llamarlos así, que no quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero todavía pagar esos 4, 5, 6 euros por kilo de hidrógeno verde sigue siendo duro. Y por eso quizás es necesario que la Comisión siga apostando, que sigan poniendo dinero público para fomentarlo y que hagan anuncios como el que han hecho, acuerdos como el de Alemania con Australia, que son otra de las noticias que tienes en el repertorio de hoy, que muestren que efectivamente tenemos un mercado aquí, va a haber quien compre ese hidrógeno verde, con lo cual merece la pena invertir en ello. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado y a conocerle, si te parece, Enrique, a nuestro invitado, que es Tomás Villanueva, gestor de proyectos senior y coordinador del área de consultoría de Ariema, que acaba de incorporarse a la compañía desde Chile, que me contaba que lleva muy poquito tiempo, tan poquito tiempo por aquí, por España, como un mes, y que le damos la bienvenida a este programa y esperamos verle por aquí muchos más días. Don Tomás, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Y sí, efectivamente... Son 3 semanas trabajando en Ariema, un mes aquí en España, pero muy contento con el cambio desde Chile. Fichando talento, Ariema, talento exterior, que también lo hay que aprovecharlo aquí para los intereses de nuestras compañías. Cuéntanos un poquito, Tomás, sobre ti, qué hacías en Chile relacionado con el hidrógeno y cómo se presenta esta etapa, esta aventura aquí en nuestro país. Sí, por supuesto. Yo por profesión soy ingeniero civil eléctrico con especialización potencia-energía. Para los que no saben, es todo lo relacionado desde la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Sin embargo, la vida me ha presentado nuevas oportunidades de explorar todo lo relacionado con el hidrógeno. Durante mi experiencia profesional he acumulado más de 6 años de experiencia en el rubro de consultoría estratégica, que es exactamente lo que se hace también en Ariema, donde en Chile me tocó ver distintos proyectos de sustentabilidad. Ya sea análisis de flotas de vehículos eléctricos, análisis de emisiones, etcétera, pero poco a poco me fui especializando y perfeccionando con respecto a todo lo relacionado con el hidrógeno. Así que ha sido un camino interesante. Me ha tocado participar de distintos proyectos muy interesantes en Chile que puedo mencionar luego. Y bueno, en Ariema me ficharon, ahí las conversaciones empezaron, yo diría como marzo, abril, por ahí. Y cosas que me parecieron muy interesantes de Ariema fue, bueno, es porque seguía en el rubro de consultoría estratégica. Sé que la empresa tiene una muy buena reputación aquí en España y tiene muchos años de experiencia. Hay profesionales muy capacitados acá. Y quiero complementar 2 cosas que en particular me llamaron la atención durante el proceso de las entrevistas, ¿no es cierto?, de hacer la investigación de la empresa. La primera, me gustó mucho que Ariema, yo diría que es la única empresa que tiene Ariema Energía, que están desarrollando su electrolizador, que eso me parece súper interesante, poder conocer in situ cómo es la máquina y también obtener esos aprendizajes para poder aplicarlos a la consultoría que nosotros estamos desarrollando. Y por otro lado está el área de formación, donde se desarrolla un curso que curiosamente el año 2019 yo lo tomé sin saber que 4 o 5 años después iba a estar acá. Sí. Y lo he comentado a mi equipo, que yo tengo como ese espíritu un poco de profesor, que me gusta mucho enseñar, y creo ahí también que uno puede agregar valor en ese curso de hidrógeno, que de paso entiendo que la nueva versión partió ayer o antes de ayer, ayer lunes. Vamos a hablar luego contigo de valles de hidrógeno, pero quiero preguntarte también, aprovechar que te tenemos aquí, Tomás, porque hemos hablado de verdad, Enrique, muchas veces, en muchas ocasiones, en muchos programas, muchos martes, de noticias relacionadas con Chile, ¿no? De lo que está haciendo Chile en el ámbito del hidrógeno. Tú que vienes de allí, tú que llevas una experiencia de 6 años, como nos contabas, en el sector del hidrógeno, ¿nos puedes contar cómo está aquello, cómo está a nivel de proyectos, cómo está desarrollado?
No sé si comparándolo con España, porque entiendo que España lo conocías primero de oídas, y ahora 3 semanas, que no sé si es un tiempo suficiente, ¿no? Para ver cómo está todo aquí de verdad. Pero sí, a lo mejor, por cómo te imaginas que puede estar aquí el hidrógeno en España. No sé qué te sorprendería no encontrarte, por ejemplo, o al contrario, qué te sorprendería encontrarte por lo que conoces hasta ahora. Sí, o sea, de lo poco que he conocido estas 3 semanas, efectivamente, y una de las razones también porque me motivó venirme junto con mi esposa, por supuesto, aquí a España, fue porque Europa en general está más avanzada en proyectos de hidrógeno, hay más proyectos que van a entrar en operación más cercano comparado con Chile. Sin embargo, Chile igual tiene su plan bastante definido, y eso es lo que puedo comentar ahora. Y quizás antes de comentar eso quisiera mencionar para los que no conocen Chile en términos de recursos renovables. Chile, estábamos conversando antes, que tiene climas muy variados, ¿no es cierto? En el norte es muy seco y hay una radiación increíble. En el sur, en la Patagonia, en Tierra del Fuego, hay un perfil eólico increíble también. Entonces ahí son como polos donde existe la posibilidad de generar hidrógeno a un precio bastante competitivo, y ahí obviamente ese hidrógeno puede ser utilizado no solo para el consumo local, sino también para la exportación. Actualmente Chile tiene 74 proyectos en distintas fases, de los cuales 9 están operativos en su etapa de pilotos, y si es que lo comparo con las noticias que mencionábamos anteriormente, en Chile quizás está todo un poquito más a pequeña escala, a baja escala. Sin embargo, aquí ya estamos apuntando a escalas un poco más altos, y 6 actualmente están en evaluación de impacto ambiental. Solo por mencionar algunos, en el norte de Chile, en la región de Antofagasta, donde está el recurso solar mejor del mundo, está el proyecto HYEX, que quieren producir un amoníaco verde a partir de hidrógeno verde. En el extremo sur, por el otro lado, hay un proyecto que ya están dando, que es el proyecto HIF, High Innovative Fuels, donde a partir de hidrógeno verde se está produciendo metanol sintético. Y si es que nos vamos al centro, aquí en Chile es norte, centro, sur, no es más que eso. Es mucho más fácil ubicarse. Y en el centro de Chile, por ejemplo, ya hay carretillas elevadoras o forklift que están funcionando hidrógeno por Walmart, y hace poquito llegó un camión propulsado a hidrógeno para proveer servicios a Walmart. Entonces también se está moviendo todo lo que es relacionado al hidrógeno, principalmente porque Chile a nivel mundial es uno de los países, como dije anteriormente, que puede producir hidrógeno y exportar a precios realmente competitivos. Os pregunto por valles de hidrógeno, que es lo que vamos a hablar hoy también. Correcto. Para conocer un poquito. Valles de hidrógeno tenéis también ahí en Chile, como aquí conocemos el de Valle de Hidrógeno de Aragón, ¿allí también? Sí, efectivamente. En Chile, yo tuve el privilegio de participar en 4 valles de hidrógeno. El primero de ellos fue al sur de Perú, en Moquegua. Después apoyé o dirigí el proyecto del Valle de Hidrógeno en la zona central de Chile. Y me tocó apoyar más o menos tangencialmente un Valle de Hidrógeno en el noreste de Brasil, y un apoyo transversal también en otro valle de hidrógeno en Connecticut, Estados Unidos. Pero los dos en verdad, el que más quiero centrarme es por supuesto, el de Chile, que estamos hablando en la zona central. Y quiero explicar un poco qué significa el concepto de valle de hidrógeno. Quizás valle de hidrógeno es bastante intuitivo. Si es que uno cerrara los ojos y dijera, ok, valle, yo me imagino aquí una planicie, ¿no es cierto? Definición de valle en el diccionario, ¿no? Exactamente, una planicie donde hay cosas de hidrógeno, es bastante intuitivo. Y efectivamente esa es la definición. Es decir, una zona geográfica donde hace sentido, por un lado, producir hidrógeno a un precio competitivo, y por otro lado, hace sentido también consumirlo ahí mismo. No necesariamente tiene que ser la producción inmediatamente al lado del consumo. Pueden haber mecanismos de transporte, tuberías, camiones, etcétera, pero ese es el concepto de valle de hidrógeno, donde tiene distintos beneficios que puedo comentarlos también. ¿En España cuántos tenemos, Enrique? Depende cómo los cuentes, porque la verdad es que... ¿Y eso? A ver. Precisamente por la definición que está dando Tomás ahora mismo de lo que es un valle de hidrógeno. Yo creo que es un término que no está claro exactamente a qué nos referimos. La gente usa el término valle de hidrógeno de forma con muchos significados. Yo cuando yo trabajaba en la Comisión Europea, que sabéis que estuve gestionando proyectos, el primer valle de hidrógeno que vimos, que en ese momento lo llamamos territorio de hidrógeno, Hydrogen Territory, fue uno, además, lo coordinaba una entidad española,
La Fundación Hidrógeno Aragón, que hicieron un papel, la verdad es que extraordinario, porque el proyecto fue bastante doloroso, y ahí había una producción central de hidrógeno, un megavatio, que ahora suena a juguete, en esa época era como muy grande, ahora estamos hablando de cientos de megavatios cada vez. Un uso para una cocina, quemaban el hidrógeno, y para unas carretillas, con lo cual era valle de hidrógeno en el sentido que tienes una producción en un sitio y luego das servicio a varios sectores. La idea de esto es no le das un servicio a un único sector, porque entonces es un proyecto, o si quieres 2 proyectos, o lo que aquí en España se ha financiado como pioneros. Si tienes más de una aplicación, entonces empieza a ser valle. Eso, que empezó así, se ha cambiado a proyectos de una cierta envergadura y se han ido a otra escala. Entonces aquí ahora hay proyectos que si es grande ya lo consideras valle de hidrógeno. Y me explico, valles de hidrógeno como por ejemplo el de Huelva, el de Cepsa, que es un proyecto muy muy bonito. Yo personalmente no sé si el valle de hidrógeno es el mismo significado que yo le hubiese dado, pero ahí es una producción de hidrógeno verde para sustituir hidrógeno gris en la refinería de Cepsa, que evidentemente luego van a hacer muchas cosas con él y se parece mucho al que hemos mencionado en las noticias de hoy, el de BP en Castellón. Pero ya te digo que es la envergadura lo que le da un poco el nombre ahora. Y en España hay otro tipo de valles completamente diferentes, que son como el que mencionabas de Aragón, Cataluña, País Vasco, porque a veces se desunen, el del Ebro lo llaman a veces, que ahí lo que hablas es ya no tanto de que tengas producción y uso, sino que tienes también una red de otras cosas, como puedan ser centros de investigación, universidades, otros servicios. Entonces el entramado es lo que llaman valle, porque no es tanto un proyecto de producción y consumo o varios consumos, sino, entonces, ya te digo que la palabra valle es un poco difusa a veces. Ya que tenemos la definición y un poco la explicación, ¿no? La matización que estáis haciendo, hablabas Tomás ahora de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Un valle de hidrógeno, ¿cómo contribuye al desarrollo, al impulso de una economía del hidrógeno? Sí, está directamente vinculado con lo que Quique acaba de mencionar, que la idea es cuando yo tengo distintos consumos, puedo agruparlos y aprovechar de producir para todos estos consumos. Entonces, esta producción empieza a beneficiarse por las economías de escala. Las economías de escala significa que mientras más grande es el tamaño de la inversión, el tamaño de los equipos, el costo específico baja y por lo tanto el costo nivelado es mucho más competitivo y hace que se pueda forjar y crear este valle de hidrógeno. Ese es como el principal beneficio, digamos, técnico-económico, pero sin duda hay otros beneficios que impactan a la comunidad, al territorio, a las sociedades, desde el punto de vista de reducción de emisiones, desde el punto de vista de generación de empleos, desde el punto de vista de generación de nuevos perfiles profesionales que se van a necesitar para el desarrollo del valle. Entonces, complementando un poco lo que mencionaba Enrique, el valle de hidrógeno implica no solamente la cadena de valor como tal, la parte técnica, económica, los fierros, no, esto va más allá de ver cómo impacta esto a la comunidad, qué beneficios, tal como tú dices, puedo generar por el hecho de desarrollar este valle. O, por ejemplo, algo que me tocó ver en Perú, en el sur de Perú, donde hay mucha escasez de agua, ¿de dónde va a salir el agua? La gente ahí, por ejemplo, era bastante sensible a cómo me van a ocupar la poca agua que yo tengo para producir hidrógeno, algo que no conozco tan bien. Entonces es un proceso también de educación, de formación, de poder transmitir a la comunidad qué es el hidrógeno y los beneficios que puede traer. Si hablábamos de retos o desafíos, Enrique, ¿cuáles serían los principales desafíos para poner en marcha o desarrollar un valle del hidrógeno? Vale, el problema de un valle es que no es una empresa haciendo una cosa, y por eso para mí hay algunos proyectos que denominamos valles que yo no los llamaría así. El problema es que normalmente implica muchas empresas. Pues tienes la empresa que produce el hidrógeno, que eso a su vez implica el suministro del electrolizador, etcétera, etcétera. Pero tienes la empresa que mueve el hidrógeno de un sitio a otro, que puede ser la misma o no. Implica las 3 o 4 empresas que van a consumir ese hidrógeno. Entonces empieza a haber muchas personas involucradas que todos tienen que ganar dinero, porque si no, no tiene gracia. Como además normalmente no es rentable de primeras, tienes que tener una cierta subvención o apoyo de la regional o del país, Estado miembro de turno. Entonces,
Coordinar a toda esta gente es complicado. De hecho, para que te hagas una idea, la Comisión Europea ha lanzado una licitación hace poco para ayudar a valles de hidrógeno a darles consultoría gratis a estos valles. De hecho, saldrá publicada el año que viene, a lo largo del año que viene empezará el proyecto realmente, para tratar de coordinarlos y ayudarles a llevar estas negociaciones difíciles entre los distintos stakeholders, que llaman en inglés, o empresas interesadas, para que se pongan de acuerdo, porque al final, si tú quieres ganar y el otro quiere ganar y el otro quiere ganar, pues hay que ver cómo repartimos los beneficios, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Eso es un reto y, por supuesto, el tamaño, cuanto más grande es, más complicado es, porque pese a que las economías de escala funcionan, también implican grandes inversiones, son proyectos muy grandes y hay que sacar la financiación de algún sitio. Y para desarrollar uno de estos valles, pregunto a los dos, ya sabe Enrique cómo va, que ha venido más veces, tú Tomás, cuando vengan más, pues hay que estar pendiente del reloj que siempre nos come. Si hablamos de factores geográficos, factores industriales, factores económicos, no sé cuánto importantes son para impulsar, para desarrollar un valle de hidrógeno. A ver, factores geográficos, el 60-70% del costo del hidrógeno es costo de electricidad. Entonces, si yo quiero que mi hidrógeno sea verde, necesito tener un buen perfil renovable, ya sea solar, eólico o incluso, en el mejor de los casos, mezclado, para poder acceder a un precio bajo. Por otro lado está este tema de si es que yo voy a generar hidrógeno, ¿quién me lo va a consumir? Yo necesito también, en cierta medida, poder desarrollar tanto la producción como la demanda al mismo tiempo para evitar este dilema que, no sé si se dice acá también en España, el huevo y la gallina. Sí. ¿Qué parte primero? Sí. Entonces, lo ideal es que mediante la colaboración, mediante la coordinación de los distintos actores, todo esto puede irse desarrollando de manera paralela para poder finalmente desplegar este valle. Lo ves así también, ¿no? Es exactamente como lo dice Tomás. Ten en cuenta que el hidrógeno, moverlo de un sitio a otro es muy caro, ¿sabes? Con lo cual, de hecho, por eso se mueve, y los valles que mencionaba Tomás antes de amoníaco o de metanol es una manera de evitar esos costes adicionales de hidrógeno, porque lo haces en líquido, entonces el transporte es más sencillo. Entonces, todo lo que sea coordinarse entre distintas empresas para reducir los costes, porque el beneficio es la reducción de costes de logísticos y además la complementariedad, porque no todo el mundo consume al mismo tiempo y eso hace que se pueda abaratar y asegurar que el que va a producir tenga una demanda, porque si uno falla y tiene que estar en mantenimiento, el otro a lo mejor no, con lo cual eso es lo que va a hacer que un valle te garantice el tener varios consumidores y también varios productores, una economía del hidrógeno, y perdón por usar un término antiguo, pero que me gusta mucho, más sana y más saneada, por así decirlo. Don Tomás Villanueva, gestor de proyectos senior, coordinador del área de consultoría de Ariema, recién incorporado a la compañía, recién llegado a España. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este programa también. Gracias. A esta casa, que sea la tuya cuando quieras y que te veamos Encantado. por aquí para seguir aprendiendo de hidrógeno contigo. Un placer. Perfecto, Tomás. un placer. Gracias. Enrique Girón, Ariema, lo dicho. Oye, hablabas de la Fundación Hidrógeno Aragón. Pues es que tenemos un mes de octubre, has apuntado agenda ya. Tenemos el día 8 vuestro congreso. Correcto. 2 semanas después nos vamos a Huesca. Ahí estaré. Os voy a acompañar ahí, que tengo una agenda el próximo día. Sí, la verdad, para apuntarlo todo, porque tenemos muchos compromisos. Tengo mucha ilusión de ver las instalaciones de Huesca, que yo, aunque no menos lo mal creas, que vamos en no octubre. Sí, bueno, porque si nos llevan en diciembre igual. Entonces me pongo el mono de esquí. Un placer, Enrique, cuídate mucho. Nos vamos, que quedan 3 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Llegan las noticias, como siempre, actualizamos la información. Hablamos de uno de los nombres propios del día, Teresa Rivera, nueva vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria también de Transición y de Competencia, de la que hemos hablado aquí en este programa, H2 Intereconomía. Y después, a media sesión con Rafa Jiménez. Hasta mañana, adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía, 30 años contigo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Viena Capellanes estrenamos nuevo catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos, pizzas, saladas y dulces con más de 200 referencias en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.